difusora. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, desde la Dirección General de Atención a la Salud, Confesiones, Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, con este gusto de poderles saludar desde las cabinas de Radio UNAM en el 860 AM. Con este gusto de poder atender, dar cauce a inquietudes sobre la salud, aspectos relevantes para poder tener una mejor calidad de vida en la sociedad. Directamente desde Radio UNAM. Y aterrizando desde la Dirección General de Atención a la Salud, cuyo director general es el doctor Héctor Fernández Varela Mejía, y a la cabeza de un equipo de trabajo, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Muy buenas tardes, muchas gracias, querido amigo, compañero Pume, gran profesional. En la voz institucional, acompañándonos también Jesús Ruiz Montaño, en la continuidad Juan Carlos Osornio. Soy Guillermo Carballido. Estamos en Confesiones y Confusiones. Muchas gracias por el favor que nos hacen de sintonizar este 860 AM. En el transcurso de la emisión del día de hoy, daremos al aire un número telefónico para quienes gusten comunicarse más al rato y quisieran externar algunas inquietudes, alguna pregunta, aquí con nuestras apreciables profesionistas de la salud mental. En Confesiones y Confusiones, este mes se lo dedicamos a la salud mental. A lo largo de este mes estaremos atendiendo diferentes temas en relación a este hecho. El tema de hoy es prevención del suicidio. Vaya que sí, lo comentaba nuestro gran amigo Jesús Ruiz Montaño, un tema muy delicado, muy trascendente y de enorme repercusión social. Están con nosotros aquí primeramente, vamos a pedirles a nuestros invitados que se puedan presentar personalmente, nos puedan decir, aparte de su nombre, algo de ustedes que quieran que la gente sepa. Y vamos a comenzar con el maestro Andrés Vega Rodríguez. Maestro, bienvenido. Gracias, Guillermo, un gusto estar aquí, compartir con tu auditorio esta tarde de reflexión. Pues yo soy psicólogo y psicoanalista, me dedico a la clínica privada y pues me interesa mucho que el día de hoy tengamos un intercambio importante en un tema tan delicado como el que nos invitas a compartir. Muchas gracias. Y con nosotros el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Buenas tardes, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y por mi parte yo soy psicólogo y maestrando en psicoterapia transpersonal. Es un placer para mí compartir sobre este tema porque va a la alza, es un tema de salud pública y es muy valioso poder compartir un poco de información sobre este tema. Vaya que hay mucha información al respecto. Nuestros compañeros profesionistas, especialistas en la salud mental, provienen de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, y aprovecho la ocasión para enviarle un saludo a la presidenta de este mismo, de Psique y Cultura, la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Un saludo hasta allá, mi querida amiga doctora Lourdes Quiroga. Pues bien, pues para no darle rodeos al asunto, porque es trascendente el aspecto de la prevención del suicidio. El tema, repito, es prevención del suicidio. Es algo trascendente en la sociedad. ¿Quién quisiera poder dar la pauta en relación a cómo andamos en este campo del suicidio? Psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra, por favor. Claro, la Organización Mundial de la Salud nos arroja los datos de que aproximadamente cada año 700,000 personas se suicidan. Propiamente en México,
el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos dice que en el 2021 se realizaron 8.351 suicidios. Esto nos arroja una tasa de 6.5 suicidios por cada 100.000 habitantes, de los cuales el grupo de mayor vulnerabilidad, por así decirlo, son hombres de 15 a 29 años. Es decir, ¿De 11 a 29 años? 15 a 29 años. 15 a 29 años. Estos nos arrojan una tasa de suicidio de 16.2 personas por cada 100.000 habitantes. Esto lo convierte en la cuarta causa de muerte en este rango de edad. Y como lo mencioné, en estas estadísticas son más hombres que mujeres. Además, más hombres que mujeres. Así es. Caray. Maestro, sus primeras consideraciones, maestro Andrés Vega Rodríguez, si tuvieras la amabilidad. Por supuesto, Guillermo, gracias. Bueno, las cifras que da Daniel pues son bastante abrumadoras. Sí. Vale la pena puntualizar. La cifra, independientemente de dónde venga, siempre está hasta cierto punto sesgada, porque justamente es un tema muy difícil. De hecho, pues se considera que la cantidad real de suicidios que ocurren es virtualmente imposible siquiera de aproximarse. Muchas muertes se reportan de otra manera o son consideradas de otro modo, justamente por este estigma que aparece, por un lado. Y el hecho de que haya más hombres en la estadística tiene que ver, bueno, es lo que se considera, con la elección del método. Porque pues el hombre elige normalmente métodos más violentos. Ojo, esto no es regla, digo, son datos fríos, porque pues el tema es delicado, pero pues al final del día hay que ser cuidadoso para no caer en cuestiones de prejuicio o de tomarse a la ligera estas consideraciones. Al final del día, una muerte es una tragedia, y una muerte por mano propia pues es una tragedia más personal y más complicada. Ya lo creo que sí, pero sí me sorprende porque a nivel de suicidio, en cuanto a hombres, mujeres, hay características muy peculiares que realmente quedan registradas ahora sí que en los datos de salud pública, y pues señalan que es más la incidencia en los hombres que en las mujeres. Pero esto es aquí, pues lamentablemente agarra parejo este problema de salud pública. Pero ¿cómo es este asunto? Hay factores de riesgo para esto, me imagino. Por favor, si es tan amable, Luis Daniel Rodríguez Becerra. Pues justamente hablando del suicidio es multifactorial, es decir, que existen múltiples factores de riesgo. Sí. Esto va desde los recursos y historia de vida de cada persona. Esto también abarca la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque está plagada de estereotipos, prejuicios, estigmas, hay tabús que de algún modo influyen. Hay factores de riesgo en cuanto a grupo social, en cuanto a nivel socioeconómico inclusive. Entonces es multifactorial, existen múltiples factores de riesgo que pueden desembocar justamente en esto. Estereotipos, estigmas, tabús. Hay mucho de esto, maestro Andrés Vega Rodríguez. Efectivamente. La organización de una sociedad influye enormemente en qué actitud se va a tener hacia este tipo de casos. Entonces, pues, estos múltiples factores de riesgo que menciona Daniel, pues, también es importante matizarlos. Hay casos de personas que aparentemente no están en una zona de riesgo, terminan teniendo un evento de este tipo, frustrado o exitoso, no importa, y los familiares, las personas cercanas comienzan con, pero ¿cómo es posible? Si tenía todo, si era feliz, si siempre le veíamos alegre. Digo, existen personas que se encuentran en zonas donde la idea de terminar con su vida es pues bastante, digamos, llamativo, por problemas económicos, problemas familiares, pero pues tampoco es regla. Hay personas en situaciones muy extremas que no consideran esto porque tienen algo que les permite una cierta protección, o al menos algo a lo cual aferrarse para pues no considerar esta alternativa, o al menos tal vez solo fantasearla,
como manera de escape de una situación que no es, pues que es inevitable. Hay fantasías y hay realidades dentro de todo este campo del suicidio y al respecto de estas realidades, ¿es posible identificar a las personas que están proclives o propensas a padecer este tipo de circunstancias? Pues a lo largo del estudio del suicidio como tal, se han identificado ciertas alertas, por así decirlo, no obstante, cabe resaltar que... Hay alertas, Luis Daniel Rodríguez. Así es. Ajá. Que no necesariamente, como se ha mencionado, no es una regla, pero dentro de estas alertas justamente está la ideación suicida, el hecho de pensar ya en suicidarse, de verbalizarlo, es un síntoma de alerta. Cosas tan banales como ciclos de sueño alterados, dormir de más, dormir muy poco, tener insomnio, pueden ser síntomas de alerta. Cambios en carácter, falta de interés, cambios en la personalidad de la persona pueden ser indicadores de que haya un riesgo suicida. Hay una palabra que resalta en esto, la desesperanza, maestro Andrés Vega Rodríguez. Esa desesperanza en las personas que padecen con esta serie de manifestaciones que nos dice Luis Daniel Rodríguez, esta desesperanza donde no hay forma de asirse en algún recurso rescatador y que todo lo contrario, a veces las circunstancias empujan terriblemente. ¿Y esto es consciente o hay participación inconsciente en las personas para esto? Pues bueno, yo llevo la política del caso por caso. Ajá. Sin embargo, ese sentimiento tan abismal que es la desesperanza, quienes en algún momento de la vida hemos experimentado ese tipo de situaciones que ya tienen que ver con historia de vida, pues podemos identificar que se vuelve algo tan apremiante, tan asfixiante, que una forma de buscar escapar de ese sentimiento que te engulle, o sea, es metafórico, pero aún así, insisto, quienes lo han vivido saben cómo se vive esa imposibilidad de poder hacer algo para cambiar una situación adversa. Entonces, la parte consciente está en esa conexión que se tiene con las circunstancias, con la vida real. El cómo interiorizamos inconscientemente algo de estas representaciones, que ya es un mecanismo más complejo, pero la cuestión es que la idea de muerte también la llegamos a interiorizar. Y pues alguien en desesperanza puede decir, bueno, si la vida no me está ofreciendo algo por lo que valga la pena continuar esta lucha, pues ¿por qué no considerarlo de otra manera? Entonces, sí, incluso personas que han tenido algún familiar y que ha fallecido por mano propia, pues también llegan a interiorizarlo, a decir, bueno, ya tenemos historia, ya sé de alguien que lo hizo, alguien con quien estoy ligado. Ese factor, por supuesto, que puede ser inconsciente, aunque pues no es fácil poder verificar como en qué registro cae cada uno, a no ser que se someta a un ejercicio terapéutico. No somos máquinas como para que a través de electrónicamente dispositivos, teclazos, podamos identificar si esta persona está en tanto porcentaje de suicidio, está no. Eso da una variabilidad, como lo dice el maestro Andrés Vega Rodríguez. Yo los veo caso por caso. Este es un tema muy relevante en la sociedad, prevención del suicidio en confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Si dan cuenta, cuando se prende el foco rojo estamos al aire, cuando se va, se va. ¿Por dónde le abordamos, queridos amigos? ¿Qué proponen? Tú habías hecho una pregunta de algo de como la estrategia de prevención, algo así, ¿no? Me parece que te habías dicho también una de cómo puedo apoyar como profesión de la salud, y la mía era cómo puedo apoyar en general. Ah, ok. Sí, igual podríamos... Entonces, ¿sería como la pregunta? ¿Cómo acercarme a alguien que sospecho... Eso es. Que sospecho que podría estar en este riesgo? Si lo lanzamos a Andrés Vega. Lo lanzamos, Andrés.
Confesiones y Confusiones, aquí en Radio UNAM. Con el tema Prevención del Suicidio están con nosotros el maestro Andrés Vega Rodríguez y el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Maestrande, ¿cómo le llaman? Maestrande, exacto. Estamos en una disyuntiva, o en muchas disyuntivas. Estas personas se encuentran en un conflicto de muchas disyuntivas. Pero, ¿cómo acercarse con alguien de quien se sospecha puede estar pensando en este acto que puede culminar en un desenlace fatal o puede quedarse a la mitad del camino? ¿Cómo sospechar? ¿Cómo acercarnos más bien? ¿Cómo acercarnos a estas personas? Maestro Andrés Vega Rodríguez. Claro, Guillermo. Mira, es una situación complicada. Sospechar que alguien puede estar en este riesgo implica tener muchísima sensibilidad y muchísimo tacto. Hablando de temas de prejuicios y demás, a veces pues es angustiante el pensar que un ser querido, que alguien cercano, puede estar considerando terminar con su propia vida. Entonces a veces a las personas les gana la desesperación, les gana ese sentimiento de por favor no te hagas daño. Entonces el acercamiento puede ser pues muy severo, y esto lo único que va a generar es que la persona no se abra, porque al final del día como sociedad la tristeza nos provoca muchísimo miedo. Por eso al triste luego le damos la vuelta, y eso es todavía más triste, pero bueno. Creo que darles la vuelta no es un camino muy conveniente en las personas. No sé qué opine el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Pues justamente es un tema tabú, se le ve como algo ominoso de lo que jamás se debe hablar, y a la hora de acercarse a alguien con sospecha de esto se debe hacer sin juicios, sin toda esta parte de juzgar. Aquí valdría mucho la pena mencionar la palabra empatía, que muchas veces se define como ponerse en los zapatos de los demás. No obstante, una mejor definición sería comprender cómo se siente la persona en esa situación, porque como ya se mencionó, hay factores individuales que no compartimos. Cada quien tiene su historia de vida, cada quien tiene sus recursos, y una persona jamás va a reaccionar de la misma manera ante una situación como lo haría otra persona. También valdría la pena mencionar estos prejuicios, estos estereotipos, con referencia, por ejemplo, a los hombres. Se tiene mucho esto de el hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre no se queja, el hombre es fuerte, el hombre aguanta todo. Entonces hay que acercarse libres de prejuicios, de estereotipos, de juzgar a las personas. Dos palabras que me golpearon: juzgar y empatía. Yo creo que la acción más tremendamente equivocada sería juzgar a estas personas, porque es tanto como ponerlas peor de lo que se encuentran. Y por el otro extremo, en el otro lado, es la empatía. Es poder vincularse y establecer un nexo que pudiera favorecer un momento de posible rescate, porque rescatar a estas personas no es sencillo. ¿En qué radica la dificultad para esto, compañeros? Psicólogo, por favor, Luis Daniel Rodríguez Becerra. Bueno, ¿en qué radica la dificultad? Como lo mencioné, cada persona tiene su historia de vida, cada persona tiene sus recursos, y tendemos mucho a juzgar desde nuestra perspectiva las situaciones, tendemos mucho a ser severos con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras propias herramientas, nosotros tenemos nuestra propia manera de ver las situaciones, y esto se ve determinado en la historia de vida que hemos vivenciado, los recursos que hemos desarrollado. Quizás lo que para una persona es una calamidad, para mí no es algo muy importante. Ahí radica la dificultad. ¿Por qué? Porque podemos hacer una aproximación empática, no obstante, como mencionaba, esto se hace paciente por paciente, y cada paciente es experto en su caso, cada paciente sabrá cuánto dolor sufre, cuánta desesperanza tiene, en qué siente que tiene problemas, en qué no. Entonces ahí radica la dificultad. No es cierto. Maestro Andrés Vega Rodríguez, una pregunta: ¿siempre hay depresión grave en las personas que se suicidan? No necesariamente. Cometer un acto suicida se asocia pues a distintas dificultades de eso que llamamos salud mental. Una depresión severa sí puede llevar a alguien a cometer un acto suicida, pero tampoco es regla.
Hay suicidios por problemas distintos como la esquizofrenia. Hay suicidios también que están acompañados a una situación estresante, pues completamente imprevista, como el fallecimiento de un familiar o como una dificultad social importante. Entonces, pues sí, hay casos donde la depresión es notoria, pero pues insisto, no es como mandatorio que esta condición concluya en un acto suicida. Sí, hay un riesgo muy severo, ¿no? Uh-huh. En este tipo de circunstancias. Pero estas personas que pueden incurrir en tal conducta, tomar decisiones de vida, tomar decisiones de un acto, ¿qué tan sesgado está su pensamiento, su realidad y qué tanto se vincula con la sociedad al estar vivenciando esta dramática situación? Por favor, psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Bueno, en este sentido, la sociedad influye de gran manera, en el sentido de que desde algunas corrientes se nos dice que la sociedad nos determina como tal, es el ambiente en el que crecemos, nos desarrollamos, y aterrizándolo más a México, por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana todavía hay un gran estigma en cuanto a la salud mental. Se tiene mucho este estereotipo de el que va por ayuda psicológica, el que va con el psiquiatra está loco, es exclusivo de locos, y la realidad es que no es así. Obviamente pues la sociedad influye en el sentido de que se nos dice tienes que ser un ser productivo, tienes que consumir ciertas cosas, tienes que aspirar a ciertas cosas, y obviamente pues esto influye en cada persona, pues es el entorno en el que se desarrolla, en el que se desarrolla en su día a día, y esto obviamente determina mucho de este pensamiento suicida. La palabra loco es un término muy peyorativo y la gente está lamentablemente muy familiarizada con este término, lo hacen de un uso cotidiano y son condiciones que en vez de curar perjudican al individuo. Michel Foucault señala que en relación al suicidio es una reacción hacia la sociedad, es tratar de hacer notar a la sociedad, ya no solo nos estamos concretando al individuo, al sujeto, es como demostrarle a la sociedad una situación patética por la que atraviesa el individuo, es el producto de esta malversación social que vivimos. Nuestra sociedad es muy enferma al respecto para que nos causen los suicidios tan abrumadores de las cifras que nos decía el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. ¿Es tan enferma la sociedad acaso para esto? La sociedad enferma. Ajá. Entonces, si queremos hacer un paralelismo, por ejemplo, Japón es considerado una sociedad altamente productiva, de gente muy exitosa, un gran país, lo vemos en los rankings, pero también están en los rankings de muertes por suicidio, porque justamente el nivel de presión social que se ejerce hacia estos ciudadanos por tener éxito, pues sí, literalmente los está matando. Las fábricas en China tuvieron que parar su producción, me parece, hace como un par de años, debido a que los trabajadores estaban muriéndose en las fábricas. Si hablamos de sociedad mexicana, por supuesto que tenemos toda una serie de factores económicos, sociales. Si en la antigüedad la dificultad con el suicidio era como el sentido de la vida, en este momento es de supervivencia. Entonces, pues, es muy fácil criticar y juzgar esto que mencionábamos, desde alguien que no experimenta cierto tipo de dificultades y ver cómo otra persona está teniendo un escenario que yo no puedo ubicar realmente y todavía faltarle al respeto diciéndole, oye, yo te entiendo que las cosas son difíciles, ¿cómo me vas a entender? Ahí es donde entra un poco lo que comentaba Daniel de la cuestión de la empatía, que no es, o sea, es muy limitado pensar en esto de los zapatos del otro, sino decir, enfrente de mí tengo un ser humano que está sufriendo. Y redondeando un poco esta cuestión del cómo acercarse a alguien que puede estar en riesgo, es justamente no asumir que lo entiendo, sino preguntarle, ¿cómo te sientes? Ah, vaya, interesante. Yo no interpreto. Mejor que me lo diga directamente la persona a través de la palabra. Por supuesto. El único experto en sí mismo, pues es uno. ¡Wow! Estoy de acuerdo en eso. Me gusta ese aspecto.
Vamos a dar un número telefónico a quienes gusten participar, integrándose a este panel con alguna inquietud, alguna pregunta. Este número telefónico es el 5682-2812. Es un problema de salud pública, el suicidio, y en este marco, en esta ocasión, estamos hablando de la prevención del mismo. Esto es en Confesiones y Confusiones. Una pausa, pero no sin antes decir el número telefónico, ya se me estaba olvidando. El número telefónico es 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Son bienvenidas sus llamadas, sus inquietudes en este programa en vivo de Confesiones y Confusiones. Una pausa y regresamos. ¿Cómo vamos, queridos compañeros? Disculpen que no les ofrece café. No hay cuidado. Tomé uno grande antes de venir, así que... Ah, perfecto. ¿Por dónde entramos en el siguiente bloque? Hay uno por aquí. Los factores protectores, yo creo que son importantes, ¿no? Me parece que esa era tu pregunta, No, a ver, yo puse lo de la formación en personal de salud, lo de... A propósito, no lo he tocado para, más bien ya, en la tercera parte, digamos, del programa, ver cómo tratar el asunto, ¿no? Como es esa de las preguntas que señalabas. Tú decías cómo acercar, siempre hay depresión, ya. ¿A dónde se puede acudir si siento necesito ayuda profesional? Si soy estudiante de alguna ciencia de la salud, ¿dónde puedo entrenarme? Los familiares de alguien que se suicida necesitan radioterapia. Hoy en día sí es la tercera parte ya para ayudar y apoyar. Dentro de lo que mencionaba Daniel, cómo se puede contribuir a la prevención del suicidio. En esto podríamos entrar en factores protectores. Hemos hablado de las señales de alerta prácticamente que señalaste. Y la importancia de la empatía también mencionada. Entonces podríamos entrar en ese aspecto de qué cómo se puede contribuir a la prevención del suicidio, qué tal. ¿Sí? Que de hecho sería el tema medular, ¿no? Porque es la prevención del tema. Sí, por supuesto. Con esta música que marca un ritmo de entusiasmo, que es lo que debemos de procurar para poder funcionar con mayor alegría y con mayor vigor y no tropezar y entorpecernos en el camino. Estamos en el programa Confesiones y Confusiones con el tema prevención del suicidio. Están con nosotros el maestro Andrés Vega Rodríguez y el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Y repetimos el número telefónico, quienes gusten integrarse, participando, 5682-2812. Que con todo gusto lo repito, 5682-2812. Queridos amigos y compañeros aquí en el panel, dentro de esta prevención del suicidio existen factores protectores, pero pues sería muy conveniente, ya que estamos a la mitad del programa, cómo se puede contribuir a la prevención del suicidio, cómo podríamos operar ese aspecto. Luis Daniel Rodríguez Becerra. Pues aquí hay un gran campo de oportunidad para apoyar. Todos podemos ser factores de cambio, desde un cambio de pensamiento, quitando ciertos estereotipos, ciertos estigmas, difundiendo información, hablando del tema, porque es un tema que es una realidad. Como bien lo mencionaste, es un problema de salud pública. Oye, perdón, cuando señalas estereotipos y estigmas, que hace un momento lo dijiste y reiteras en ese instante, prácticamente ¿qué involucra esos términos? Pues, que nos afectan a las personas con este problema de salud. Justamente implica el cómo deberíamos, aparentemente la sociedad determina cómo deberíamos de comportarnos y qué actitudes deberíamos de tener. Eso es. Qué se podría esperar de nosotros con esta moralidad, con esta sociedad. Y pues al día de hoy se vive una evolución de pensamiento. Ciertas ideas que se tenían muy vigentes en generaciones anteriores, al día de hoy ya no lo son. Justamente en cuanto a emociones en cuanto a hombres, que los hombres no lloran, en cuanto a salud mental, al día de hoy se vive una evolución total en cuanto al pensamiento. Podemos ser factores de cambio siendo parte de esta evolución, liberándonos de ciertas ideas que al día de hoy ya no son vigentes, ya no pueden seguir. Ya al día de hoy podemos contribuir promoviendo una salud mental, promoviendo información del tema, esta difusión que es tan necesaria
porque como es bien mencionado muchas veces, no se menciona, muchas veces se le ve con vergüenza, se le ve como algo que jamás debe ser mencionado. Y pues qué mejor que difundir la información, que llegue a las personas que tienen que llegar, y es algo en lo que todos podemos contribuir a través de difusión de información, cambio de pensamiento. ¿Qué más podría ser? Cambiar el pensamiento en las personas. Claro que sí. Señala Daniel señala que ha habido un cambio en la sociedad. ¿La cultura se ha transformado? ¿La cultura actual? ¿La cultura? La cultura ha encontrado otros canales, Ajá. otras formas de expresar ciertas ideas, retomando un poco esta idea de los estereotipos, de un hombre tiene que ser fuerte y no puede quebrarse emocionalmente, cosa que es absolutamente falso. O una mujer que tiene un intento suicida, no, pues está histérica, está haciendo puro drama, puro teatro. O sea, ese tipo de ideas todavía existen en algunos lugares. Ideas anacrónicas, ¿no? Bastante anacrónicas. Si bien hay un sector de la sociedad que ya se encuentra un poco más sensible a este tipo de cosas y que entiende que un hombre no tiene que ser todopoderoso y no tener emociones, y que una mujer que tiene una expresión emocional no es que esté loca, pero pues tenemos otro tipo de expresiones. Generación de cristal, ya no aguantan los chistes, ya no aguantan nada. O sea, es una evolución del otro. En todo caso, pues el contrapeso tendría que ser una visión de tolerancia, de inclusión, de respeto y de justamente no caer en estos estereotipos. Entonces, sí ha habido avances, pero todavía hay mucho que hacer. ¿Cómo podemos incidir en el individuo cuando son estas lamentablemente heridas que se van favoreciendo alrededor de la vivencia de uno, y a su vez uno mismo lo vive de una manera que trastoca realmente el sentido de la vida? Y esto, pues, ¿cómo podemos procurar evitar esta circunstancia adversa y desagradable en el sujeto, en la persona? Pues la realidad es de que la vida es muy impredecible. No podríamos garantizar una vida tranquila, que no haya situaciones adversas. Lo que sí podemos hacer es generar herramientas. Podemos acudir a profesionales de la salud para trabajar todo este tipo de situaciones, porque como se mencionó, está este estereotipo de que todo el tiempo tenemos que estar bien, todo el tiempo estamos tranquilos, y la realidad es de que no, la vida es muy impredecible, es muy fortuita en ocasiones, y a todos nos ha tocado pasar por momentos difíciles, por momentos que indudablemente nos han movido. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Velar por nuestra salud, así como velamos por la salud física, velar por la salud mental. Podemos acercarnos a profesionales de la salud para trabajar todo este tipo de situaciones y generar herramientas para hacerle frente a la vida. Y si me permites, Guillermo, Por favor. digo, ahorita lo estamos tocando un poco desde la esfera de yo como individuo, qué puertas puedo tocar, pero pues también pensemos en la dimensión persona. Si yo soy alguien que tiene un familiar que pienso que está en este riesgo, o yo soy la persona que está en riesgo y no sabe cómo acercarse a sus familiares, que son la primera fuente, ya sea de apoyo o de estrés, porque sí, a veces también pasa, esta dimensión es completamente distinta. El hecho es que las personas que son más cercanas tendrían que ser los primeros que lo notan, y cuando esto no sucede, la culpa es muy tremenda, es muy bárbara. Entonces, poder hablar en casa de estas dificultades, de poder ser una familia que permita que cuando uno de sus miembros tiene algún problema lo pueda externar, que digo, suena aparentemente fácil, suena incluso hasta lógico, así de, pues sí, no, es que en la familia se debería, pero pues no. Hay una cantidad enorme de casos donde la comunicación familiar es tan mínima, tan lejana, tan dispersa, y lo que la pintura que se hace es de enojos, reproches, miedo. Entonces, pues eso no hace que la vida sea algo muy fácil de llevar. No es tan sencillo, y hay adversidad y hay herramientas, como dice Daniel. Y pues algo que yo quiero enfatizarle al público es que este problema de salud requiere atención profesional.
insisto, y lo subrayo, y déjenme subrayarlo aquí: atención profesional, atención profesional, atención profesional, atención profesional, atención profesional. Perdón, le voy a seguir, ¿eh? Es que a veces no se le queda a uno grabado que uno requiere atención profesional. ¿Por qué? Pues hay factores orgánicos que están participando, hay neurotransmisores que si no los atiende un psiquiatra, pues por mucho que los demás le acompañen en su proceso de dificultades, no va a funcionar. Requiere una atención profesional tanto de psicólogos como de psiquiatras. Hay medicamentos que no causan dependencia. Me peleo con esto porque cómo me cuesta trabajo con los pacientes. No causan dependencia. Los antidepresivos, por favor, asiéntenlo por ahí. No causan dependencia porque los antidepresivos generan y propician que la serotonina que está en la sinapsis con lo que pensamos pueda permanecer, que es cuando hay una plétora, una baja, una caída de la serotonina, es cuando es más factible, o si no se suicida, si no se vuelve homicida. Y entonces, ¿cómo podemos evitar? Los antidepresivos. Hay una gran variedad de medicamentos al respecto que nos ayudan. No es la solución, aclaremos, es todo un marco de atención profesional. Repetimos el número telefónico: 5682-2812, 5682-2812. Y algo que hay que resaltar, mis queridos amigos, el maestro Andrés Vega Rodríguez y el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra, la familia de veras que padece en el antes, en el durante y en el después. Mencionabas por ahí la palabra culpa. Qué difícil es este aspecto, que tiene formas de atender estos procesos de culpa, y en la familia cómo vivirla, cómo atenderse. No es nada más atender a la persona, atender a esta persona que está padeciendo esta circunstancia adversa y que requiere herramientas y acude con atención profesional de la salud mental. La familia también necesita atención. Decían hace un rato pues que se acerca a los familiares, pero a veces son las propias familias las que nos dan hasta por debajo de la lengua, y entonces sí que es un problema. Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones con el tema prevención del suicidio. Vamos a meditar y a considerar este fenómeno de salud. Una pausa y regresamos. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Por dónde abordamos? ¿Qué nos falta de lo que ustedes aportaban? Creo que está visto casi todo, ¿no? Bueno, lo de la atención, o sea, la serie, entrar ahí. Sí, Ajá. sí, y no recuerdo si de tu lado había otro detalle. Pues ya se ha abordado, me parece que a grosso modo todo lo que quería comentar, entonces me parece que es a dónde acudir. Va. ¿Y dónde formarse? Porque luego hay cada como. ¿A dónde puedo acudir si siento que necesito ayuda? Vámonos. Si soy estudiante de alguna ciencia de la salud, ¿qué nos puedes decir respecto de los profesionales de la salud para atender este problema? Bueno, esa va a ser mi pregunta. Sí. Ahorita que regresemos al aire. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está sobrando? Hemos hablado de factores de riesgo, desencadenantes, protectores, mecanismos de abordaje, seguimiento de las personas. Es algo muy importante, ¿eh? Es algo muy importante. Entonces entramos con eso y luego seguimos con el seguimiento de las personas. ¿Qué les parece? Me parece. ¿Sí? Perfecto. Confesiones y confusiones. No es lo mismo estar triste que estar deprimido, ¿eh? Cuidado con eso. Estamos en Radio UNAM. Aquí me falla esta última nota. Espero que no les falle a otros compañeros que andan padeciendo problemas de salud, pues para que puedan seguir subsistiendo. Y en cuanto a llamadas, pues quienes gusten, es un problema preocupante. Si quieren hacerlo, 5682-2812. El profesional de salud, ¿cuál es el papel del profesional de salud? Maestro Andrés Vega Rodríguez. Cuando ya existe un caso detectado, ya sea de depresión severa
o de alguna tentativa, porque pues a veces son como prácticas. Se tiene un intento, se fracasa, se vuelve a tener un intento. El profesional de salud pues tiene que estar capacitado de una manera muy específica. Aquí en México tenemos a la Sociedad Mexicana de Suicidología, que es una institución muy específica para ese tipo de entrenamiento. Sin embargo, vale la pena mencionar, quienes se forman en carreras que tocan el tema de salud mental, digo, al menos hasta la última vez que revisé, llegan a tener alguna formación en intervención en crisis, pero no es tan específica, no es una formación tan directa. Hay instituciones especializadas, porque ojo, no es lo mismo atender a la persona que está en riesgo en ese preciso instante que la persona que es un riesgo latente. La persona en riesgo latente es la que puede acudir con algún psicoterapeuta, con algún psiquiatra, con alguna persona que tiene algún enfoque psicológico, y entonces puede atender esos motivos que le llevan a considerar el suicidio. Pero atender un tema de emergencia, un tema de alguien que está a nada de atentar contra su vida, y aquí también entra la cosa de los prejuicios. Solo quiere llamar la atención. No, es una vida en riesgo. Si solo quiere llamar la atención o no, eso no es nuestro problema. El problema es que hay alguien que está poniendo su vida en riesgo en ese preciso instante. Y ahí es una formación completamente distinta. Hay que hacerle caso. Por supuesto. Ya sea que lo diga, o que lo manifieste, o que haga sospechar, o que dé muestras de acciones tendientes a una circunstancia de suicidarse. ¿Cómo contener ese momento? Bueno, existen líneas de emergencia. O sea, yo como persona de a pie, como ciudadano normal, no puede ser como en las películas no se suicide, yo ahorita lo salvo. O sea, porque también si las cosas salen mal, ese que bien intencionadamente trató de hacer algo, pues también se está poniendo en riesgo, incluso en riesgo a otros. La atención profesional de emergencias puede ser a través de lugares como Locatel, Saptel. Me parece que la UNAM y la UAM también tienen una línea de atención para esos casos de emergencia. Incluso tengo entendido que el personal de seguridad pública también debe de estar capacitado para atender este tipo de emergencias. Entonces, si yo estoy en casa y existe ese riesgo, los sistemas de emergencia de salud público son como el primer recurso al que yo sugeriría acudir. Y si es un riesgo latente o si es algo pues ya un poco más a largo plazo, pues entonces sí acudir a un psicoterapeuta público o privado, pero que se encuentre pues dentro de los estándares profesionales esperados. Podemos entender que hay una problemática a corto plazo y a largo plazo. Cuando es a largo plazo, nos permite establecer algunos caminos terapéuticos para acercarle a una condición más favorable para la vida. Pero cuando es a corto plazo, a veces tan corto que a veces es cuestión de minutos. Por supuesto. Y contener a esa persona no es sencillo, tiene que estar en vigilancia, seguramente. O sea que ustedes son los expertos, me podrán corregir en esto. Sí, por supuesto. Digo, son algunas alternativas que hay, pero las personas que terminan, por ejemplo, en internación psiquiátrica, que de pronto suena como si fueras a llegar al octavo círculo del infierno de Dante, pero pues no es así. O sea, es justamente para la protección de la vida de la persona. Sin embargo, pues un sistema de salud pública, claro que se puede ver rebasado por este tipo de cosas. Es muy desgastante para la familia tener que cuidar a un familiar que se encuentra exacerbado de esa manera, y querer hacerlo de manera independiente, sin buscar esa ayuda profesional que estaba subrayando hace un momento, pues es también riesgoso para ellos, por mucho amor que exista, o por muchos deseos de ayudarlo. Al final, pues acercarse a las personas que pueden brindar algún apoyo fuera de la familia también es necesario. A veces se nos pierde que no solo es la vida de ese que está intentando quitarse la vida, sino de quienes están conectados también a esa vida. ¿Quiénes están conectados en esa vida? Wow, no es nada sencillo, pero tampoco es imposible, ¿no? Es correcto. Yo creo que
todo tiene solución, pero como dices, no es nada más darle amor. No, pues que el amor lo puede todo. Bueno, espérame tantito, hay cosas que con todo el amor del mundo, pues no se puede, requiere atención profesional y una seria atención profesional. Tendrás la mejor de las intenciones como persona, pero si no hay esa capacitación, y además externa, porque hasta los mismos profesionales de salud dentro de la familia no están en condiciones de intervenir con este paciente. Realmente está muy sesgado, ¿cómo le llaman por ahí? Hay una crisis ahí existencial, familiar, que no es suficiente. Y bueno, contener a la persona por un proceso a corto, a largo plazo, también brinda, supongamos, brinda la oportunidad de que siga estando con nosotros. Pero requiere un seguimiento. El asunto no para ahí nada más. No es que ya se salvó, sino vamos avanzando, que es la principal observación de esto. Y este seguimiento, ¿qué pasos se involucran en este seguimiento? Psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Claro, de entrada se podría empezar a manejar un equipo multidisciplinario. No, caramba. Algún psicoterapeuta con algún psiquiatra para que se haga un trabajo en conjunto. Esto depende de por dónde se opte y también, como ya se mencionó, del sistema de salud pública. No obstante, imperiosamente necesita un seguimiento, no se le puede dejar así. De igual manera, la familia en este caso puede representar un apoyo invaluable, porque es con la persona que conviven, es los que están al pendiente, y de igual manera, pues todos los grupos a los que pertenece la persona con intención suicida. ¿Por qué? Porque hay amigos, hay gente del trabajo, hay familia nuclear, hay familia más lejana, que puede aportar mucho en este seguimiento. Entonces, indudablemente se tiene que realizar un trabajo multidisciplinario con profesionales de la salud, y estos mismos profesionales pueden orientar a los diversos grupos para que sean apoyo, que se arme una red de apoyo hacia la persona. Obviamente, pues hay que tener cuidado con, por ejemplo, no se debe cerrar la puerta, algunos lo dicen, se tiene que vigilar a la persona, justo como mencionaban, inclusive llegar a internarse en algún centro de salud, que pues si es necesario es lo que va a ayudar a preservar la vida. Que finalmente el valor número uno del individuo es la vida misma. Y una palabra que mencionaste, Daniel, que es básico también en todo este esquema, que es la red de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales. No dejar al paciente encerrado, aislado, al contrario, revertirle esa condición hacia la vida, hacia la sociedad, con la que está también resentido. Es una persona que está resentida contra la sociedad, quiere castigar a la sociedad así, con este tipo de actos. Y entonces, pues, no es el involucrar, más bien, incorporar socialmente las redes sociales, la familia, los profesionales de salud, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, como lo señalaba Daniel, son aspectos muy importantes. Estamos en el programa de prevención del suicidio, hemos tocado muchos puntos álgidos, preocupantes, y créanmelo, solamente quienes lo viven saben la trascendencia de todo esto, no solo del individuo mismo, sino de quienes les rodean. Y una terapia a tiempo puede dar una solución oportuna. Señalan, a ver, mis queridos amigos, ustedes son con enfoque psicoanalista. Yo he escuchado que una de las claves es poder integrar a un paciente para ese rescate con la terapia cognitivo-conductual, que es una de las formas que recomiendan. ¿Cuál sería su opinión al respecto dentro de este marco terapéutico? El maestro Andrés Vega Rodríguez. Pues hablando de enfoques psicoterapéuticos, pues digo, cada uno tiene su paradigma, cada uno tiene como sus condiciones. Yo en lo particular pues considero que a las personas les funciona algo por algo de su historia personal. La cognitiva, que es la forma de psicoterapia más institucionalizada que hay, pues tiene que ver por esta cuestión de hacer modificaciones en el patrón de pensamiento. Sin embargo, aquí el tema es, yo puedo meterme a modificar la manera de pensar la realidad de un individuo, pero la realidad en sí misma no se va a modificar. Yo puedo convencer a alguien de, bueno, mira, es que la vida es maravillosa,
y es alguien que lleva 6 meses sin trabajo, es alguien que tuvo una ruptura amorosa muy severa o que tiene una enfermedad terminal. Entonces, esos son factores que no hay acercamiento psicoterapéutico que pueda controlar. Entonces, la cognitiva es efectiva en ciertos aspectos y para ciertos momentos particularmente de emergencia, y cualquier forma de tratamiento bien llevada, gestal, sistémica, transpersonal, etcétera, por supuesto que puede arrojar cierto tipo de resultados. El psicoanálisis es un poco más complejo en esos aspectos, pero lo que voy es, más que hacer una recomendación de, mira, para estos temas esta terapia es la buena, se trata de que la persona pueda entender que a lo mejor en ese momento el individuo está dispuesto a renunciar a su vida, porque ese es el punto. El suicida dice, ya no quiero vivir. Entonces somos nosotros quienes les decimos, no, sí, mira, sí, tienes que vivir. Y ahí también es una postura ética. No solamente es decirle, tú tienes que seguir viviendo, es entender que si no quiere vivir es por algo. Por eso la parte de la empatía es tan importante. Primordial la empatía, que eso es algo que quienes están dentro de esta problemática de salud o quienes están donde se encuentran, caray, esta sociedad poco empática realmente que nos hace sufrir, ¿eh? Y vaya que no, ya me estoy confesando con ustedes, al fin y al cabo están logrando lo que uno hable, lo que uno tiene por dentro. Es que estamos en confesiones y confusiones. Efectivamente. Vamos a entrar en unas conclusiones dentro de este campo de la prevención del suicidio, de todo lo que hemos abarcado en esta emisión de hoy. ¿Qué conclusiones nos podrían arrojar así de lo que ustedes nos manejan? Psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra, si me haces favor. Pues de entrada, remarcando que este es un problema de salud pública que no se puede, se tiene que ver, se tiene que tomar medidas al respecto porque es algo que pasa. Quizás muchas veces no se menciona, no se habla del suicidio, pero no quiere decir que no pase. Y justo las estadísticas que mencionamos al principio son de lo que se tiene registro. Ahora, ¿cuántos intentos fallidos habrá de intentos de suicidio? Es un problema muy de actualidad que está muy vigente el día de hoy y se debe de estudiar, se debe de difundir información y se debe de visibilizar porque es un problema vigente. Oye Daniel, eso es cierto, dentro de los tabús hay eso, el oculto este problema, no lo digo, me perjudica que los demás sepan, eso es parte de los tabús donde hay que vencerlos, hay que romperlos con atención profesional, ciertamente. 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 Dentro de estas conclusiones, maestro Andrés Vega Rodríguez. Profesionalmente llevo 2 tesis al respecto del tema del suicidio y me declaro absolutamente ignorante de un montón de cuestiones. Entonces mi conclusión sería, para quienes nos dedicamos a estos temas de salud mental, sí, la parte teórica es importante, el conocimiento, las técnicas, o sea, por supuesto, o sea, es como a lo que vamos a recurrir en distintos casos, pero al final del día la historia de la persona es lo que cuenta, el conocerla, el acercarse, el poder ser gentil, no mostrar una postura de conmiseración, porque pues eso también es algo ofensivo, pero entonces al final pues recordemos que lidiamos con seres humanos, entonces pues esas emociones son valiosas y hay que recordarle a la persona que su sentir es válido. Andrés, ¿la persona se puede rescatar? La persona... ¿O se rescata a sí misma? Mira, te diría que en cualquier problema psicoterapéutico la persona se tiene que rescatar a sí misma de cualquier modo, pero poder encontrar nuevamente el amor a la vida, poder encontrar esa posibilidad de querer abrir los ojos en la mañana, no solo depende del individuo, pero sí será el individuo quien pueda encontrar esa posibilidad, pero pues también le tenemos que dar opciones. Y si al final ninguna opción le es suficiente, pues bueno, ahí ya es un problema tal vez más filosófico. Ah, caramba. Hay fortalezas en el individuo siempre. Díganme si no es verdad eso. ¿Es correcto? Siempre hay fortalezas. Hasta las mínimas son válidas y oportunas para ejercerla. Hay cualidades y deficiencias, hay lo que se llama FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades. Entonces, en algunos aspectos hay que considerar esto. ¿Cómo se sintieron de esto? El problema de confesiones y confusiones es prevención del suicidio. ¿Cómo se sintieron, queridos amigos y compañeros, ante estos micrófonos de Radio UNAM?
pues indudablemente agradecido por poder compartir un poco de toda la información que hay, y como menciona Andrés, aún falta mucho por descubrir, pero son pequeños pasos que nos van a llevar a una mejor cultura de la prevención, una mejor cultura de salud, no solo física, mental, que es muy necesaria. Y yo me siento muy agradecido con el programa, con el auditorio, por poder compartir un poco de esto, que es algo que se tiene que hacer. ¿Cómo te sentiste, Daniel? Bien. Bien, a gusto. Sí, puros amigos. Sí. Andrés Vega Rodríguez, maestro. Yo albergo el anhelo de que la información que hemos presentado el día de hoy, digo que es solamente pues, un esbozo de algo que es muchísimo más grande, Más profundo. pero pues que si allá en casa las personas que nos favorecen con su sintonía, pues si esta información les puede ser útil o conocen a alguien a quien le pueda ser útil, por supuesto que puede hacer una diferencia. Entonces mi anhelo es ese, que si esto le puede brindar una oportunidad a alguien que siente que no la tiene, pues pueda llegar a esa persona, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, siempre hay oportunidades para la vida. Esto hay que tenerlo bien presente. Tal vez no se noten tanto en algunos ángulos de vista y en otros se nota mucho. Pero dentro de lo poco hay mucho por hacer. Hay que dirigirse realmente a superar el pensamiento, a encontrar esos recursos propios, rescatarse a sí mismo, como nos decía Andrés. Y esto podremos contribuir a una mejor sociedad y a bajar estas estadísticas. En Confesiones y Confusiones en Prevención del Suicidio, muchísimas gracias al maestro Andrés Vega Rodríguez, muchas gracias. Al psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra, muchas gracias. Y en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, soy Guillermo Carballido, les invitamos para el próximo programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde, el tema a lo largo del mes, la salud mental. Muchas gracias a Psiquicultura y hasta entonces, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, todo bien. Sí. Todo bien. Es mi Perfecto. primera experiencia, pero Interesante, ¿no? sí, mucho. Es un tema muy difícil, ¿eh? Claro. Muy difícil. Lo Es como querer la verdad, agarrar el toro por los cuernos, ¿eh? No es tan sencillo. A veces uno lo platica, pero ya entrarle a la rueda, órale. Sí, ya cuando te toca el primero de sí, es que ya tengo el cuchillo aquí en la mano. Sí, ¿cómo? Exacto. Un favorzote, ¿me podrían acompañar a la pantalla? ¿Sí? A ver, vengan por acá. Integrémonos. Atención y seguridad universitaria. a través de la dirección En Confesiones y Confusiones, aquí nuestros compañeros, el maestro Andrés Vega Rodríguez, aquí precisamente, y el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra, aquí también presente. Les agradecemos mucho y ha sido un placer. Y estamos hoy, en noviembre, el 5 de noviembre del año 2022. Nos vemos hasta entonces en Confesiones y Confusiones. Muchas gracias. Gracias, amigos. Los conocedores del Luis Villoro hablan de más de 30 libros firmados por él. Quizá los más conocidos sean Los grandes momentos del indigenismo,